Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Araujo, estudiante de la Facultad de Derecho y cursante de la asignatura Actividad Administrativa del Estado. En esta ocasión voy a realizar una breve presentación acerca de los servicios públicos en conformidad al requerimiento establecido por nuestra facilitadora Yasmín Di Giacomo en el transcurso de este trimestre 2019-3. Apoyaré mi argumentación en un formato tipo diapositivas que adjuntaré al video explicativo de la materia que nos concierne. En primer lugar, iniciaré dando una definición acerca de lo que es un servicio público. Teniendo en cuenta de que éste se considera, por una parte, como una estructura o un organismo, y por otra parte como una actividad determinada por la autoridad, que puede ser parlamentaria, de gobierno o de carácter local. Pero no existen actividades que se consideren servicios públicos por estar determinadas por su naturaleza, sino que más bien dichas actividades, al tener un alto contenido social y por lo tanto corresponder al Estado, responder a esas demandas sociales, adquieren este carácter y esta connotación de servicio público, lo cual, lógicamente, implica una determinación política para su creación y para su promoción. De modo de que a razón de esto, en conformidad de las distintas legislaciones estatales, pueden cambiar lo que se consideren servicios públicos en conformidad a las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, lógicamente. Nuestro ordenamiento jurídico en la LOPA, su artículo 30 específicamente, establece que la actividad administrativa se desarrolla con arreglo a los principios de economía, de eficacia, de celeridad e imparcialidad. De modo pues que nuestra legislación entiende por servicio público en sentido orgánico la creación de dependencias administrativas dentro de la estructura del Estado o dentro de la administración pública, con la finalidad de satisfacer siempre necesidades de interés colectivo o de interés público. A esta afirmación se contrae lo dispuesto en el artículo 236 de nuestra Carta Magna, numerales 28 y 24, en concatenación con el artículo 196, numeral 6 de nuestra Constitución Nacional. Sin embargo, aquí quisiera traer a colación lo que considero es una jurisprudencia interesante y sobresaliente al respecto, y es aquella que data con fecha 10 de marzo del año 2000 de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, que establece que el servicio público se caracteriza esencialmente por dos cosas: por su permanencia y por su continuidad. No profundizaré ahora mismo acerca de estas dos condiciones esenciales de los servicios públicos porque los retomaremos más adelante. Sin embargo, en lenguaje político administrativo, estos servicios públicos podrían o vendrían a constituir, mejor dicho, aquellas actividades del Estado destinadas a satisfacer las necesidades colectivas. Sin embargo, como hemos visto en esta jurisprudencia, desde el punto de vista jurídico, la noción de servicio público es algo más precisa y puede decirse que se refiere a las actividades prestacionales del Estado, siempre tendientes a satisfacer necesidades colectivas y que cumplen en virtud de una obligación constitucional o de una obligación legal. De modo pues de que, siendo de este modo entendidos los servicios públicos, pueden ser clasificados en esenciales o no esenciales, obligatorios o facultativos, determinados o indeterminados. En cuanto a los servicios considerados esenciales o no esenciales, allí entraría toda actividad estatal
en cuanto esencial para la obtención del bien común. De lo contrario, no se justificaría la existencia del Estado. En cuanto a los obligatorios o facultativos, tiene que ver esencialmente con dos cosas. En cuanto al prestador, y es decir, que una vez creado y organizado el servicio, siempre existe la obligación jurídica con respecto a su prestación, sometido lógicamente a las normas que lo regulan. Y en cuanto al usuario, que en este caso en este caso la clasificación es útil, pero no porque derive de la naturaleza de su servicio, sino más bien porque deriva de las normas que regulan la prestación de este servicio. Y en cuanto a los determinados o indeterminados, que son los llamados ut universi, es que no tienen un grupo de usuarios determinados, sino que la utilidad por ellos suministrada va en pro o en beneficio de la población en general. Entrarían allí, por ejemplo, los servicios públicos de la Defensa Nacional o de la Policía de Seguridad, etc. Entiendo, sí, que no corresponde adjudicar el carácter de servicios públicos a estas actividades, puesto que, como hemos dicho, precisamente no pueden ser delegadas en su ejercicio a los particulares, sino que pueden mejor ser calificados como servicios administrativos, más que como servicios públicos, por carecer de esta nota de delegabilidad. Con relación a las entidades administrativas de los servicios públicos, pueden ser nacionales, estatales, municipales o mixtos, siendo los servicios públicos nacionales aquellos atribuidos a las competencias del Poder Nacional, tal como el control de las actividades bancarias, la inspección y la vigilancia de las empresas de seguro, el registro de la propiedad industrial, el registro público o de la propiedad inmobiliaria, los ferrocarriles, la navegación aérea, el correo, el telégrafo y los teléfonos. Todo ello en conformidad a lo que establece nuestro artículo 137 de la Constitución, dictada el 23 de enero del 61. En aquel entonces el Congreso, hoy Asamblea Nacional, con el voto de las 2/3 partes de cada Cámara, dictó la llamada Ley Orgánica de Descentralización de Transferencia de Competencias del Poder Público el 28 de diciembre de 1989. En cuanto a los servicios públicos estatales, son aquellos que son competencias de los estados. Los servicios públicos municipales son aquellos que dependen de las autoridades municipales. Podría entrar aquí el urbanismo, el transporte público, el alumbrado, los acueductos, los mercados, los mataderos, el aseo urbano y todo aquello que tenga que ver con la vida local de los usuarios. Y los servicios llamados mixtos o concurrentes, que son los que a un tiempo pueden ser atendidos por autoridades nacionales de los estados y municipales, como los de sanidad, la educación y la asistencia social. Respecto a los principios que rigen los servicios públicos, encontramos la generalidad, uniformidad o igualdad, continuidad, regularidad, obligatoriedad, persistencia y la gratuidad del servicio. Decimos que los servicios públicos tienen carácter de generalidad en cuanto todos los habitantes tienen derecho a usar los servicios públicos de acuerdo a las normas que los rigen, es decir, de acuerdo a sus condiciones y a sus limitaciones. Su uniformidad o igualdad manifiestan a que todos los habitantes tienen derecho a prestaciones en igualdad de condiciones si cumplen lógicamente con los requisitos determinados por la ley. Su continuidad indica de que este servicio no debe interrumpirse. La regularidad es que el servicio se realiza de acuerdo a las condiciones establecidas por la ley. Es decir, se debe medir, se debe ajustar o se debe computar el servicio por comparación o por reducción. El servicio debe manejarse siempre conforme a las reglas.
Su obligatoriedad denota que es el deber que tienen las autoridades encargadas de prestar este servicio. La persistencia es que comprenda siempre nuevas necesidades colectivas, que el servicio público debe existir y debe satisfacer las necesidades públicas para las cuales fueron creados. Y la gratuidad del servicio es que debe ofrecerse al público sin una idea de lucro. Sin embargo, existen algunos casos o algunos servicios públicos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el tipo industrial y comercial, que requieren un régimen, lógicamente, de financiamiento. Sin embargo, este debe ser un financiamiento adecuado. Los servicios públicos en Venezuela. La creación de los servicios públicos procede por disposiciones de la Constitución de la República o por previsiones de ley. Crear un servicio público significa que el Estado ha decidido suministrar prestaciones directa o indirectamente a la colectividad. También puede crearse un servicio público mediante un decreto ley del presidente de la República en Consejo de Ministros. Así lo establece el artículo 236 de nuestra Constitución Nacional en el numeral 8 y el artículo 196 de la Constitución en el numeral 6. También en relación con el 236 en el numeral 24. Respecto a la organización, son dependientes del poder público nacional. Se hace por vía de derecho. En efecto, la Constitución o la ley crean el servicio público complementadas por disposiciones de orden del reglamento, dictadas siempre por el presidente de la República en Consejo de Ministros, como hemos dicho, en uso de la atribución y obligación que le confiere el artículo 236, numeral 6. Su funcionamiento, digamos que el buen funcionamiento de los servicios públicos está profundamente relacionado con el concepto de calidad de vida de los habitantes de la nación. Y la supresión, salvo los creados por imperativo de la Constitución, los creados por ley se suspenden también por ley, en virtud del artículo 218 de la Constitución. En cuanto a las modalidades de servicios públicos, diremos de que en conformidad al acuerdo o al órgano del poder público o al ente de la administración pública que los presta, son considerados como nacionales, estadales, municipales y concurrentes, siendo los nacionales los prestados por la República u otros organismos de poder siempre nacional, los estadales los prestados por cada uno de los estados del territorio nacional, los municipales aquellos que son atendidos por los municipios y los concurrentes en cuya prestación concurren, como su nombre indica, distintos órganos de los niveles del poder público y los que son prestados por órganos de la administración o por sus particulares. A modo de conclusión, quiero indicar de que entonces quede entendido de que el servicio público está indisolublemente unido, vinculado al Estado y a su administración pública. Hemos dicho también que un servicio público se caracteriza por su permanencia y por su continuidad. Por lo tanto, mientras exista demanda o mientras exista necesidad que lo demande, debe ser ininterrumpido, en igualdad en su otorgamiento, prestarse a todos los ciudadanos en idénticas condiciones y también destaca por su obligatoriedad. También hemos dicho que la prestación de los servicios públicos debe ser permanente y debe ser continuo, encontrándose el sujeto prestador obligado a proporcionar un servicio ininterrumpido y de allí que su prestación devenga en obligatoria. Espero que haya sido útil y que al poder comparar o compaginar esta información verbal con las diapositivas que se han preparado, logren quedar salvadas todas las ambigüedades o dudas que hayan podido surgir al respecto. Hasta una próxima oportunidad.